Bienvenidos a la historia viva de Venezuela por Cauquivacao Televisión, hoy con el tema centenario, los 100 años del inicio de la explotación comercial del petróleo en Venezuela y en el mundo, el Sumaque, de gran importancia, todo el contexto, las interioridades de cómo se desarrolló el primer pozo comercial en 1914 con el historiador, reconocido historiador y valioso investigador en el campo de la historia, Iván Salazar. Iván fue coordinador del acervo con los tiempos de Manuel Sosarini, como director del acervo histórico, fue el gerente, el coordinador del Departamento de Investigación Histórica del acervo histórico, fundador y coordinador del Centro de Investigación Histórica de Servilú, y hoy es vicepresidente de la Academia de la Historia, con varios trabajos publicados. Bienvenido, Iván Salazar. Iniciamos el tema El Sumaque. Fijémonos en este importante documento histórico. Arnold vaticina la existencia de petróleo en la zona de Mene Grande, ubicada en la costa oriental del lago de Maracaibo. Este informe llegará a manos de Sir Henry Detterdink, presidente de la Royal Dutch Shell, quien contará en sus memorias: creo haber hecho quizás la operación más especulativa de mi vida cuando decidí comprarle a la General Asphalt una concesión, la cual nos garantizaba una área enorme que cubría casi todo el país. Al adquirir el 51% de la Caribbean Petroleum, la empresa Royal Dutch Shell, de origen anglo-holandés, adquiere la mayor concesión del país, ubicándose por delante de las empresas petroleras norteamericanas. La Caribbean decide perforar en el cerro La Estrella de Mene Grande. Los equipos de perforación son transportados en goletas por el lago de Maracaibo y en bongo por el río Motatán, para luego ser llevados en bueyes y mulas hasta el lugar de trabajo. De madera se levantan las cabrias y con madera se alimentan las calderas que producen la energía requerida para excavar. Se utiliza el tradicional método de perforación para la época, la percusión. Una pesada mecha golpea una y otra vez el suelo y se adentra en las entrañas de la tierra. Día y noche, el estruendoso ruido de la barra contra la roca rompe el silencio de la apartada zona. Una cuadrilla de norteamericanos, dirigida por Jorge Brake, labora en la perforación. Obreros venezolanos han limpiado el terreno y ayudan en la faena. El curazueño Samuel Smith sirve de traductor. Para abril se hace contacto con el petróleo y el 31 de julio de 1914 el pozo comienza a producir. Son 250 barriles de crudo diarios que brotan del Sumaque 1, convirtiéndose en el primer pozo comercial de Venezuela. Bienvenido, Iván. Todavía produce el Sumaque, el contexto histórico del Sumaque. Así es. Bueno, gracias por invitarme a este programa tan prestigioso, pues nos permite rescatar, difundir, proyectar y valorar nuestra historia. Este es muy interesante el programa, puesto que vamos a trabajar toda la historia, si se puede, del pozo Sumaque. El Sumaque sigue produciendo entre 15 y 20 barriles de petróleo diario. Así es. En Mene Grande, el Cerro de la Estrella. ¿El contexto que se desarrollaron los acontecimientos? Bueno, figúrate, es largo de contar. A partir de 1911, 1912 se vieron pues los primeros geólogos por la zona. Se establecieron en la población de San Timoteo, que era un pueblo de agua. Ellos a través del río Motatán, hasta el kilómetro 7, que era navegable, llevaban los equipos de trabajo, los primeros equipos, y luego desde ese kilómetro 7 hacia el cerro La Estrella, como lo decía el video, a fuerza de mula y buey, llegaban con los equipos para iniciar los trabajos del pozo. Cuando se da ya la producción petrolera, hacían lo mismo para poder traer el petróleo inicialmente hasta el kilómetro 7 y por el río Motatán bajaban el petróleo y los derivados del petróleo inicialmente. Luego, con la construcción del oleoducto y de la primera refinería de petróleo San Lorenzo en 1917, la culmina,
ya se da digamos un cambio dentro de la tecnología y dentro del transporte que utilizaban, porque era fuerte, iban quedando muertos a diario 2, 3 trabajadores enfrentándose a selvas intrincadas. ¿Y el Cerro de la Estrella en ese momento cómo era antes de la irrupción, antes del Sumaque? El cerro era un cerro selvático, ahí no había vida. Los únicos pueblos que existían por la zona era San Timoteo, Lagunillas, que inicialmente fueron pueblos indígenas, Moporo y Tomoporo. Luego, en 1836 aparece Ceuta y Motatán del Lago, que se construye en la orilla del río. Aquí hay un trabajo de 1911 a 1916, uno de los primeros geólogos, Ralph Arnold. Este caballero que está acá, ¿no? A él se debe con un equipo de geólogos de la Caribbean Petroleum Company. Comenzaron a explorar la costa oriental del lago, se ubicaron en el Cerro de la Estrella y por fin, ¿no?, encontraron el petróleo que ya las poblaciones palafíticas indígenas lo utilizaban. Sí. En ese libro está la verdad verdadera de los inicios de la era petrolera comercial en el Zulia, porque se ha confundido esos inicios con el Pozo Barroso, que el Pozo Barroso fue el inicio de la era petrolera y hubo los cambios estructurales y sociales. Hay una especie de confusión ahí, porque si vamos a hablar de inicio de la era petrolera, tenemos que remontarnos a la Petrolia en 1870, cuando Manuel Pulido, junto con un equipo de amigos, se asocia y crean lo que llaman la compañía La Petrolia. Vamos a ver un video de la irrupción, del reventón, el Pozo Barroso de la Rosa. El Barroso 2 fue el pozo que reveló el potencial petrolero de Venezuela, un reventón que duró 10 días, con un chorro de más de 40 metros de altura y cuyo caudal produjo más de 100.000 barriles diarios, dio inicio así a la explotación comercial del campo La Rosa. A partir de ese momento el municipio Cabimas fue conocido mundialmente, atrayendo las miradas de todas las empresas petroleras nacionales y extranjeras que aprovecharon el potencial petrolero de la zona. No, hay un error, porque quien da a conocer a nivel mundial es el Pozo Sumaque, porque junto con la explotación del Pozo Sumaque bajan de los cerros todos andinos, coreanos, larenses, vienen de Margarita y del mundo llegan gente de Holanda, de Norteamérica, de todas partes, chinos, árabes, porque ya se oía hablar. Es más, los primeros campos petroleros se construyen en Menegrande y San Lorenzo, que todavía el Pozo Barroso no había explotado, cuando el Sumaque ya estaba produciendo y había una refinería inclusive instalada. Ahí van y te lo dice un testigo. Dice un testigo, Ralph Arnold, con fotografía. Ralph Arnold, el principal geólogo. Y todo. Bueno, ya regresamos en Tu Historia Viva de Venezuela. Sí, en Venezuela ya se producía petróleo. Años atrás, en 1878, el hacendado Manuel Antonio Pulido obtiene los derechos para la explotación de un terreno mineralógico, ubicado en su hacienda cafetera La Alquitrana, tras descubrir emanaciones de petróleo en la superficie. Pulido funda la compañía Petrolia del Táchira, en sociedad con 5 hacendados y comerciantes de la región. Cuando iniciamos nuestra empresa carecíamos absolutamente de conocimientos en esa materia. Pero nos decidimos a arrostrarlo todo, y a este efecto el joven e inteligente socio nuestro, Pedro Rafael Rincones, se fue a los Estados Unidos, donde no solo estudió durante un año la parte química de la refinación del petróleo, sino que adquirió las maquinarias y aparatos que podíamos necesitar para obtener queroseno de primera calidad. En 1880, los vecinos de Rubio y San Cristóbal, animados por la novedad, acuden a la instalación de aquellos extraños equipos de perforación que habían viajado por barco, barcazas y mulas desde Nueva York hasta La Alquitrana. Pero no fue sino 3 años más tarde, cuando a 60 metros de profundidad, el llamado Pozo Eureka comenzó a producir 230 litros diarios de un petróleo algo verdoso, que sería refinado en un pequeño alambique para producir querosén
y proveer de esta fuente de iluminación a Rubio y San Cristóbal. Es el inicio de la explotación petrolera en Venezuela. Bueno, el video lo dice, el inicio de la explotación petrolera, más no comercial, porque ahí lo que se producía era querosén. Ellos lo dicen, no se construyó refinería, se construyó un pequeño alambique. Y ese querosén, ¿por dónde lo iban a sacar si no era por el lago hacia el mundo? Y no había en aquel medios de transporte terrestre para sacar ese producto. Entonces ese producto lo que hacía era distribuirlo entre las poblaciones que existían, Bramón, Rubio, La Alquitrana, etcétera, etcétera. Por eso el Pozo Sumaque se convierte en el pozo comercial por excelencia, porque ahí sí se construyó una verdadera refinería, el primer muelle petrolero, el primer oleoducto petrolero, la primera vía férrea petrolera y los primeros campos petroleros. Y salían surtos los barcos, que es más, tuvieron que ensanchar el canal del lago, porque ya con el tiempo los barcos que llegaban tenían que el canal ensancharlo para que pudieran transportar hacia el mundo, porque tenemos que recordar que ese petróleo iba hacia Europa porque necesitaban ese petróleo para el armamento bélico de la Primera Guerra Mundial. Entonces esa es la importancia que tiene el Pozo Sumaque. Por eso es que debemos de aclarar eso, de que esa diferencia que hay y de que se le quiere robar la historia a los pueblos, con que el Barroso fue el Barroso pozo, fue en 1922. En 1922, pues fueron 8 años después del Sumaque, y aparte de eso que el Barroso lo que hizo fue consolidar a la industria, porque con el chorro ese, que fue un reventón, y un reventón es un pozo mal perforado, no, eso no quiere decir que haya sido mejor pozo, porque todavía Sumaque está produciendo y el pozo Barroso todavía está ahí inerte. Qué bendición de pozo, ¿no? Que lo que le hicieron fue ahorita una fuente de adorno, como... Aquí hay uno de tus trabajos de investigación publicado, Historia de dos pueblos de agua, San Timoteo y San Lorenzo. Háblanos un poco de los antecedentes de Moteo, como lo llaman en Baral, San Timoteo y San Lorenzo, que eran nombres que lo colocaban los conquistadores a los pueblos palafíticos indígenas en la Riviera del Lago, y se lo colocaban de acuerdo a su santo, a la creencia de su santo. San Timoteo y San Lorenzo, importantes. Sí, eran dos pueblos de agua. San Timoteo, San Lorenzo era como un pueblo más pequeño al lado de San Timoteo, de pescadores que quizás no querían vivir dentro de la población de San Timoteo porque era muy grande. Esos dos pueblos, en aquel entonces, cuando llega la industria en 1914, no pertenecían al municipio de Baral, porque el municipio de Baral no existía. Tenemos una foto en pantalla. Sí, esos son los primeros pobladores de Menegrande en 1914, porque San Timoteo era a la parroquia General Urdaneta del distrito Sucre. Vemos ahí cómo los trabajadores, después de haber salido del Botatán de Río, llevan empujado hacia el Cerro La Estrella los primeros equipos petroleros. Ese es el San Timoteo inicial, donde llegaron los primeros geólogos y los primeros margariteños en su goleta. Hoy en día San Timoteo pues ha cambiado bastante. Vemos el pozo Sumaque ya, cuando ya fíjense que no reventó como el pozo Barroso, sino que hizo su irrupción normal, y por eso es que yo creo que no es tan famoso, porque no botó ese chorro de 90 metros para arriba, ni se perdió todo ese petróleo. Esas fueron las primeras instalaciones petroleras en Menegrande. Ahí están los grandes jefes de la empresa, pues ya descansando en las oficinas que existían en sus viviendas. Primer puerto en Venezuela, en el Zulia. Petrolero. El primer oleoducto petrolero. El primer vía férrea con una locomotora que comunicaba San Lorenzo con Menegrande. La llamaban la maquinita San Lorenzo número 1, que debemos rescatarla y deben dejárnosla otra vez en San Lorenzo, porque se la llevaron para el Museo del Transporte en Caracas, y yo creo que eso es patrimonio histórico de la región, y yo como nacido en ese terruño, pues espero que algún día se haga justicia y nos vuelvan a poner ese monumento donde debe estar. Iván, de San Lorenzo, cuéntanos de San Lorenzo.
Bueno, San Lorenzo fue los primeros campos petroleros, con la diferencia de que fue el único y primer campo petrolero que se construyó en el agua. Los sectores se llamaban las 40 y las 20. Eran casas de madera hermosas, muy bonitas, con toda lo que necesitaba una persona para vivir en ellas. Tenían sus clubes, su fuente de soda, su mercado, porque inicialmente todo eso era pantano. Toda la orilla del lago. La orilla del lago era pantano, luego es que se rellenan esos pantanos. Y como a los 6 meses de haberse asentado ya es que se da inicio a la construcción del campo petrolero en tierra. Pantano y selva. Pantano y selva, sí. O sea, ya con San Lorenzo, con el primer muelle, con toda la orilla del lago, comienza el movimiento, ¿no? Sí, entre Menegrande y San Lorenzo. Sí, una de las cosas que pedía a las empresas petroleras, los trabajadores, era que les prestaran servicios médicos, porque lo que les daban era una quinina para salvarse del paludismo que existía ahí en cantidad industrial. Entonces, por eso era que moría mucho trabajador por el paludismo. Danos la división, la ley de división de territorio de San Timoteo y de San Lorenzo, porque hubo una división de territorio en 1854, 1890, pero como no existía la irrupción petrolera, la explotación petrolera, tenía un estatus con respecto a Sucre. San Timoteo y San Lorenzo pertenecían a la parroquia General Urdaneta del distrito Sucre. Luego, con el tiempo que llegan y se establecen estas empresas petroleras, la parroquia toma auge. Moporo y Tomoporo también pertenecían a la parroquia General Urdaneta. Al distrito Sucre. 1800. 1830, 1890. En el 48 es que se crea el municipio Baral. 1948. Sí, 1948. Con la nueva ley de división de territorio. Ya regresamos en Tu Historia Viva. En Venezuela estamos en este momento pasando por la 7ª sequía más importante de los últimos 60 años. El estado Zulia está entre severamente seco y extremadamente seco. No tuvimos lluvia. Esto no ha permitido que nuestros embalses entonces se recuperen. ¿Qué hacer en esta situación? Hasta ahora nosotros hemos estado distribuyendo en un régimen que va de 36 horas, 36 por 36, porque ya lo bajamos de 15.000 litros por segundo, hemos tenido que bajar a 12.000 litros por segundo. Entonces hemos tenido que adecuarnos a esa nueva condición. ¿Con qué motivo? Bueno, de ir estirando el agua que nos queda en los embalses para poder darle la mayor cantidad de agua posible a Maracaibo, San Francisco, Mara, Almirante Padilla, Miranda, Jesús Enrique Lozay, para que nuestra población, por supuesto, tenga agua la mayor cantidad de días posible y la mayor cantidad de horas posible. Lagunilla se lleva. Sí, ahí tienes un reventón. Bueno, eso demuestra que ese es un pozo mal perforado y por lo tanto eso fue lo que causó sensación cuando el Barroso reventó, inundó a todo Cabimas y eso fue lo que causó sensación, pero y por eso dicen que fue que consolidó, porque se dio a conocer más Venezuela ante el mundo. Pero si nos ponemos a hablar de cifras y de producción petrolera, el Sumac que ha sido más productor, el pozo ese está seco, Lagunilla ahorita es mayor productor que cualquier otra parte. Aquí tenemos el mapa de la costa oriental del lago. Si pudiéramos acercar donde está San Lorenzo y San Timoteo, vemos que ahí está el río Misoa y el río Motatán. Están como el Éufrates y el Tigris en Mesopotamia.
se parece a la Mesopotamia porque del sur tiene a Misoa y del norte, del sur tiene a Motatán y del norte a Misoa. En el Motatán fue el que se utilizó como vía de río para poder llegar hasta el Cerro La Estrella, que era donde estaba el pozo petrolero y que ya los indígenas conocían ese mene que salía de ahí, inclusive lo llamaron mene. Lo llamaron mene, inclusive antes de la explotación del petróleo ahí se explotó lo que se llamaba el asfalto, porque Briceño Méndez, que hizo un estudio sobre los asfaltos y las minas en el Zulia, cuando descubrió todos esos pozos, él refería que el asfalto mejor que existía en el Zulia era el de la laguna de San Timoteo. Ahí tiene una gráfica. Ahí está una gráfica de todavía ese fenómeno. Los vertederos de petróleo. Todavía natural. Ese fenómeno se observa en Mene Grande. Actualmente, cuando hay sol, brota y corre el Mene. En las noches se enfría. Los indígenas aprovecharon todo ese manantial que para salía a la superficie, arriar la cacería y que se le pegara. Cuando se pegaba en el día, aprovechaban para cazar, porque se pegaba y también agarraban los animales y calafateaban sus naves con la brea, y las cestas también las curtían para que no tuvieran ninguna salida o sea, ellos las hacían de manera que si se le echara agua, también. Este es ya el San Timoteo de los años 50 y 60. Eso demuestra, si nos recordamos la primera foto de San Timoteo, que era de techo y paja, fíjense cómo fue evolucionando ahí. Ese muelle sigue hasta un muelle al final, que ahí es donde llegaban grandes piraguas, y llegaba las famosas piraguas como la Ana Cecilia, la Diáfana, el primer muelle petrolero, que tienen su historia. Sí, ahí estaba el primer puerto donde llegaban los primeros equipos para trasladarlo por el río Motatán hacia Mene Grande. Ya esta es la población en tierra que trajo como consecuencia la llegada del petróleo en la zona, porque San Timoteo era un pueblo de agua. Este es el muelle inicial. Fíjense cómo era el muelle. El muelle de madera. De madera. El inicial. Después fue 1914. 1914. Después se construyó un muelle súper moderno. Y después dragaron para que llegaran algunos. Llegaran barcos inmensos de todas partes del mundo. Este es un dibujo de las primeras instalaciones de la refinería de San Lorenzo. Esa fue la primera refinería en el Zulia, y me atrevo a decir que en Sudamérica, si no estoy equivocado. Por lo menos del país. Sí, las instalaciones, las últimas instalaciones están actualmente inertes porque no producen ya, no las están utilizando porque son muy antiguas. Pero está como para el museo. Sí, esa fue la vía férrea que se utilizó a fuerza de mula y bueyes inicialmente. Luego se utilizó una locomotora que se llamaba la maquinita San Lorenzo número 1. Se construyó la primera locomotora. La primera, sí, era en el Zulia, y petrolera, ¿no? Y petrolera, una locomotora petrolera. Sí, porque sí existió el gran ferrocarril de la Ceiba, el gran ferrocarril del Táchira, pero esos eran comerciales, ¿no? Aquí en esta panorámica de Mene Grande. Esa es una panorámica de Mene Grande desde el Cerro La Estrella, cuando Mene Grande se estaba iniciando. Atrás vemos ya... Tomada también por el fotógrafo y geólogo Ralph Arnold. Y atrás vemos una cabria. Una cantidad de fotografías en este libro que lo recomiendo ampliamente. Sí, los muchachos lo pueden estudiar ¿dónde? Es difícil de conseguir, pero yo lo estudié en la librería técnica se consigue. Pero cuesta mucho conseguirlo. ¿En el acervo histórico, en la biblioteca del Estado? En la biblioteca del Estado, en la biblioteca del archivo del acervo histórico. Hay unos libros. Fíjate que allí se nota atrás una cabria, ya ese es el Zumbaya. Ya habían explotado el Sumaque y ya o sea que no solamente se perforó un solo pozo. No solamente el Sumaque, viene el Zumbaya. El Zumbaya, el Zumba. El Zumba. Y otro que se me olvida el nombre. Estas fueron las instalaciones del hospital, primer hospital en el Cerro La Estrella, de los que llamaban los gringos, pues de los jefes de la empresa petrolera de la Caribbean Petroleum Company. Sí, así es. Hay unos trabajos de Iván tiene varios trabajos, ¿no? Mira, importante, pero esto es otro tema. La huelga petrolera de 1936-37, Iván José Salazar. Tenemos uno que es importantísimo, la mujer en la historia de la gaita zuliana. Hay otros
el otro por aquí. Ajá, síntesis histórica de Lagunillas. Síntesis histórica de Lagunillas, importantísimo. Que lo repasamos en algunos capítulos para esta conversación, aspectos históricos del Zulia. Y que ya se lo había mostrado, la historia de los pueblos de agua, San Timoteo y San Lorenzo. Los desarrollos posteriores, la industria, ¿no? Las consecuencias, los efectos que trajo para los llanos, para todo, causó, descalabró. Sí, la economía agrícola, agropecuaria, la transformó, la disparó. Te puedes imaginar, bajan de todos los cerros de Lara, de Trujillo, de Mérida, llamados por el oro negro, los margariteños, llegan en goletas y piraguas, llegan todas partes, gente de todas partes del mundo. Toda esa gente que llegó no la podía absorber la empresa petrolera. Entonces se crearon pueblos periféricos alrededor de los campos petroleros que trajeron como consecuencia una amalgama social que trajo cambios dentro de la cultura. Pero si metemos eso en la balanza, fue positivo para la costa oriental del lago, porque ahí lo que existían eran pueblitos de pescadores, y fíjate lo que hay ahora en la costa oriental del lago, grandes ciudades, Ciudad Ojeda, Lagunilla. Ya regresamos en tu historia viva de Venezuela. En el estado Zulia, la disminución de las precipitaciones ha ocasionado sequía en los ríos que abastecen a los embalses. Tomemos conciencia y seamos parte de la solución. Mientras te cepillas o lavas los platos, no dejes la llave abierta. Corrige las fugas internas de grifos, tanques, flotadores dañados, mangueras abiertas y el lavado de vehículos en la calle. Usa el agua con conciencia, evita el derroche. Gobernación Bolivariana del Zulia. El Zulia, nombre y luz de Venezuela. Arnold vaticina la existencia de petróleo en la zona de Mene Grande, ubicada en la costa oriental del lago de Maracaibo. Este informe llegará a manos de Sir Henry Detterdink, presidente de la Royal Dutch Shell, quien contará en sus memorias: creo haber hecho quizás la operación más especulativa de mi vida cuando decidí comprarle a la General Asphalt una concesión, la cual nos garantizaba una área enorme que cubría casi todo el país. Al adquirir el 51% de la carga. Ahí tiene de nuevo el Sumaque. Hay la primera película petrolera, ¿no? Hollywoodense, con toda la tecnología de aquel momento, la que el 30-40, y se llamó Maracaibo. No tenemos un video, ni siquiera fotografía, pero había un afichito que se filmó en algunas partes de la costa del lago y luego fueron en California, etcétera, etcétera. Y fue la gran producción que se hizo sobre Maracaibo, se llamó Maracaibo. Y por supuesto de todos los inicios de la explotación petrolera. ¿Iván? Sí, claro, porque es que no solamente hubo cambios en la costa oriental, en Maracaibo se quejaban los poetas, los filósofos, de que los zulianos estaban perdiendo su cultura, su interés en la lectura, porque estaban cambiando el chicle y el whisky y el traje de caqui por las costumbres nuestras. Pero bueno, teníamos que aceptar de que habían cambios y cambiamos el lenguaje. Y cambiamos el lenguaje porque nosotros tenemos una amalgama de grupos de idiomas. Ahí tiene el monumento. Decimos así. Sumaque 1. Ese está en el mismo Cerro La Estrella. Ese pozo que ustedes ven ahí. Eso es en el Cerro La Estrella. Sigue produciendo 15 a 20 barriles de petróleo diario. Qué bendición de pozo. Ahí está, bellísimo. Monumento. Y se ve que el balancín es original, pues de los primeros, porque los nuevos los de ahora son súper modernos. 31 de julio de 1914, el inicio de la explotación comercial petrolera en Venezuela y en el mundo, ¿no? Todas las compañías petroleras anglo-holandesas aquí en el Zulia, y por supuesto las empresas norteamericanas. Hubo un cambio, cambios extraordinarios. En nuestra manera de ser, social, en lo económico, en lo cultural, en todo, las costumbres. Nosotros hablamos de ok, chao, metemos inglés con italiano, es por eso. Porque el guachimán. El guachimán, que es el guardián, que es watchman. Entonces nosotros del vigilante, hombre vigilante, decimos guachimán. Y los árabes llegaban, sí.
¿Cómo se llama? Señora. Corti barato, señora. Señora, corti barato. Bueno, y así los chinos también se dedicaron más que todo a restaurantes y a hacer la tintorería. Y bueno, mezcla. Yo soy una mezcla de eso. Mi papá margariteño, mi mamá árabe. Yo soy Salazar Said. Igualmente mi esposa es Bielma Severín, sueco con alemán, porque el Bielma es alemán, que se establecieron en Trujillo, y se pronuncia Vilman. No, lo que pasa es que aquí uno le dice Bielma y el Severín es Severen, que es de origen sueco. Ellos llegaron por Holanda, el Severín llegó a Curazao. ¿Cómo afectó nuestros grandes circuitos económicos agropecuarios del siglo XIX comenzando el XX antes de esto? Porque teníamos gran producción agropecuaria, incluso con saldos exportadores. Acuérdate, con el petróleo, ¡brum!, se trastocó todo. Sí, pero éramos un país monoproductor, solamente producíamos café y algo de cacao. Pero eso estaba en manos, esa producción estaba en manos de los terratenientes, pero los campesinos eran olvidados por los gobiernos de turno, dictatoriales. Es más, los campesinos tenían que a veces hasta dejar abandonar sus tierritas y trabajarle a los terratenientes, y entonces estaban de mano de obra servil. Cuando ellos oyen sobre el boom petrolero y que iban a ganar más dinero y que las morocotas rodaban por el suelo, ellos huyen de esa... Ese era el rumor, las morocotas están rodando por el piso. Entonces ellos dejan sus tierras y los terratenientes le exigían al gobierno que no les permitiera huir y que les permitiera darles azote y explicarles cepo. ¿Una morocota, $125? $125. $125 la morocota. Una morocota de oro. Yo la conocí porque mi abuela tenía una guardada. ¿Vos tenés una guardada? La tiene mi hermano en una colección de monedas que era de nuestra abuela, que se la regaló a mi hermano cuando ella vio la colección, entonces se la dio a mi hermano. Eso era lo que circulaba. Lo que circulaba. Se pagaba en morocota. Y es de oro puro. De eso trajo cambios radicales. Es más, las personas que no pudieron entrar a la empresa petrolera se dedicaron la mayoría a comerciar, y se crearon muchos lupanares, muchos bares en esos pueblos que quedaron alrededor de los campos petroleros, y esos eran los únicos lugares que tenían los trabajadores para ir a divertirse, porque ellos trabajaban hasta los sábados de 6 a 6. Entonces, pero Iván, había una división. De los gringos que tenían su campo petrolero con otro tema fuerte, con todos los servicios, y habían los campos donde vivían los obreros en condiciones espantosas. Eso es lo que llamaban los de afuera y los de adentro, porque los de afuera que eran familiares de los que estaban adentro, pero no tenían acceso a los campos petroleros. Existían barreras que no permitían la entrada de los familiares inicialmente. Augusto Malavé se alzó. Bueno, comenzando el 35-36, las condiciones infrahumanas de los trabajadores petroleros era increíble. Es decir, mientras que los gringos vivían en tremendos campamentos con todos los servicios, y había unas cercas que dividían a los barrios petroleros. Augusto Malavé se alza porque en el año 1925. Sí, porque a él lo fue adoctrinando Domingo Mariani, que fue un francés, pero yo creo que más que francés era italiano por su nombre, Domingo Mariani. Lo fue adoctrinando y enseñándole de que tenían que unirse y agremiarse, porque en Europa y en Estados Unidos no los maltrataban a los obreros como los maltrataban aquí, los trataban de hijos de perra. Entonces ahí venía el problema, no tenían agua, no tenían donde dormir, ellos amanecían con los dedos de los pies y de las manos comidos por ratas, porque dormían en enramadas. Entonces toda esa serie de cuestiones llevaron a que ellos fueran tomando conciencia, se unieran, y Augusto Malavé, que era el que manejaba la maquinita, el San Lorenzo número 1, cuando venían de Menegrande a San Timoteo, él los arengaba y los iba preparando y diciéndole: tenemos que unirnos para luchar en contra del patrono que nos maltrata. Y ahí es cuando se da el primer movimiento obrero en 1925. Pero eso es otra tela de cortar, que hay mucha tela de cortar sobre los primeros movimientos. Después viene la huelga, gran huelga petrolera. La gran huelga que tú lo plasmas aquí en este tremendo trabajo de investigación. Que esa huelga es la que trae los cambios radicales
y que llevó a las empresas petroleras a cambiar la política laboral, porque se dio cuenta que ya no podía seguir tratando así a los trabajadores, que los trabajadores eran entes pensantes. Y Pantaleón García también tuvo un papel importante. Pantaleón García, Mal García, Antonio García, que es hermano. Manuel Taborda. Y primos hermanos de mi papá, Manuel Taborda también. Ya regresamos en Tu Historia Viva. Las conclusiones, Iván. Bueno, en conclusión, tenemos varias conclusiones. Muchas. Primero, que las empresas petroleras trajeron un cambio radical para la costa oriental del lago, el Zulia, Venezuela y el mundo. ¿En qué aspecto? Nacen los primeros campos petroleros, surge una nueva población, surgen muchas inquietudes culturales. La gran diáspora, la migración del campo a la ciudad. La migración del campo a la ciudad trae como consecuencia cambios económicos, políticos, costumbristas. Acuérdate que vinieron gente con culturas diferentes y cada quien se trajo su cultura y se establecieron en la zona. También había diferencias entre los mismos pueblos y las ciudades, por esos cambios que no los aceptaban. Por lo tanto, eso tenemos que meterlo en una balanza para ver tratar lo que se llama la leyenda negra y dorada del petróleo, porque fueron muchos cambios los que se dieron. También Eleazar López Contreras vino a inaugurar algo. A la ciudad Ojeda vino en el año 37. Pero el general Eleazar López Contreras vino a la costa oriental del lago en la década del 30. En el 37, porque él fue el que estableció la ciudad de Ojeda, la construcción de Ciudad Ojeda, y la reglamentó en el año 1937. Él vino a inaugurar la ciudad Ojeda. La ciudad Ojeda, sí. Y también aprovechó de visitar por la situación que se dio con la piragua Ana Cecilia, que se acababa de hundir, y entonces en ese momento propicio, en el 37, se hundió la piragua Ana Cecilia. Bueno, aparte de eso, Venezuela inclusive con la irrupción del petróleo y ya el comercio se ve involucrada dentro de la guerra mundial, porque acuérdate que Alemania era uno de los países que tenía buenas relaciones comerciales con Venezuela, pero como Venezuela ya exportaba petróleo para el armamento bélico de los aliados, aparecían submarinos alemanes aquí que bombardeaban a los buques, y eso está en la historia y escrito y se ve ahí Curazao y Aruba por los alrededores hay muchos barcos que fueron hundidos por esos submarinos alemanes. La historia del petróleo es muy valiosa. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Sí, ya de la Segunda Guerra Mundial. Muy valiosa. Gracias al petróleo, la costa oriental del lago hoy en día es una región, tratada como región también. La región de la costa oriental del lago. Tenemos Lagunilla, Ojeda, Cabima. Son ciudades pujantes y progresistas. En aquel entonces ahí lo que habían eran unos pueblos de pescadores y pura selva y pantanos. Y ahí no llegaba ni un rayito de luz de la cultura que tenía Maracaibo. Además se elevó a municipio. Del movimiento cultural. Sí, Baral se elevó a municipio, después también hubo cambios. Lagunilla no era un municipio tampoco. Lagunilla era parte del distrito Bolívar. Y así hubo cambios extraordinarios. Llegaron los campos petroleros con buena educación, con buenas instalaciones deportivas. De ahí salieron los atletas que representaban a Venezuela en las Olimpiadas, los mejores atletas de los grandes Juegos Olímpicos Shell. O sea, eso demuestra que sí hubo cambios positivos y que tenemos que meter eso en una balanza. Hoy los pueblos de San Moteo. San Timoteo. Llamado popularmente Moteo. Nosotros nos llamamos así. Vos sois de Moteo, no decimos de San Timoteo. Hoy San Timoteo, Moteo, San Lorenzo, Menegrande, hoy. 2014. Fíjate que ellos tuvieron una declinación a raíz de que la refinería dejó de prestar sus servicios y la Shell inició lo que llamó la integración de los campos petroleros y se vinieron como todo pueblo minero abajo.
tristemente la gente empezó a emigrar y esos pueblos fueron quedando abandonados. Ya ahora con la nueva aparición de nuevos campos petroleros como el pozo, el gran pozo conseguido ahí en Moporo y en Ceuta, está de nuevo la Repsol y Petroquiriquiri en asociación, volviendo a explotar el petróleo en la región, y ya Menegrande ya es otra región pujante, una región ganadera por excelencia, pero con petróleo. Ya tiene universidades, tiene 5 empresas, instituciones financieras, hay un comercio, porque es un polo comercial, porque es el que abastece a todos los pueblos de Baral y aledaños, de todo, porque es lo más cerca que hay, donde puede conseguir cualquier tipo de alimentos o de equipo, los pueblos aledaños. Entonces, San Timoteo es hoy en día, que es la capital del municipio de Baral, es un pueblo pintoresco, bueno, hermoso, más que hermoso. Todo turístico, pero turístico a nivel interno, ¿no? Un turismo interno. Háblanos, Iván, de este libro. Hay varias cosas aquí, tentado a preguntarte. Bueno. Aspectos históricos del Zulia, Iván José Salazar. Le puse el nombre Aspectos históricos del Zulia porque son investigaciones sobre muchos temas. Lo más resaltante del Zulia. Hay cuántas cosas aquí. Hay muchas cosas ahí sobre los ferries, sobre el comercio de la sal en aquel entonces, sobre lo que era la isla de Toa. Hablas hablas de un volcán. Hay muchos temas. Hablas de un volcán. Se hablaba de un volcán en aquel entonces. Un volcán en el Zulia. En el Zulia, porque había una irrupción que parecía un volcán, y Briceño Méndez lo envían a que haga una investigación, y resulta que eran irrupciones de Mene. O sea que después lo definen ya como minas de asfalto, ¿no? Hay muchos temas ahí que inclusive el ferrocarril de la Ceiba, el gran ferrocarril de la Ceiba, toda la historia de cómo se creó, cómo se fundó. Los muchachos que nos están viendo, las familias, ¿dónde pueden estudiar, buscar los libros? Bueno, ese libro fue publicado a través del Ministerio Popular de la Cultura, por la editorial Perro y la Rana, en Caracas. Modestia aparte. ¿Lo pueden consultar en la Biblioteca del Estado? Sí, ¿En el acervo histórico? Sí, es vendido en las librerías del sur, hay en la biblioteca pública, en la biblioteca del archivo, en la biblioteca de la Academia de la Historia, y me enorgullece porque fue el libro más segundo en la Feria Internacional del Libro del año 2012 aquí en Maracaibo. Bueno, y de los que nos están viendo en San Timoteo y San Lorenzo, ¿dónde lo pueden buscar para que estudien igualmente en la Universidad historia del Zulia, de sus pueblos? Igualmente lo pueden conseguir en la Universidad del Zulia, en la Biblioteca General, en la Biblioteca Pública, en el Archivo General, en todas las bibliotecas que tengan acceso público, ahí seguro lo van a conseguir. Ya creo que está agotado ¿Tu mensaje, Iván? Bueno, yo creo que tenemos que seguir sembrando conciencia, porque este tipo de programa nos lleva a conocer más a nuestra tierra y para crear, digamos, entre nosotros un sentido de pertenencia de esa tierra, porque si nosotros no conocemos nuestras raíces, no vamos a saber nunca dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Hay que estudiar. Entonces tenemos que estudiar y tenemos que conocer nuestras raíces, la historia de nuestros terruños, de nuestra región, de nuestro país y del mundo también. Te esperamos. Hasta el próximo programa en la historia viva de Venezuela.